parte de la sección de alimentación, que es que incluye la válvula de la rectificadora de corriente para pasarla de corriente alterna a corriente continua, que es esta zona donde está la última válvula. Entonces lo que tenemos que hacer es ver, primero restablecer la 35Z5, que ha sido eliminada y reemplazada por vamos a ampliar la señal, que ha sido reemplazada, como les digo, por este diodo, de aquí. Vamos a tener que dejarlo original. Entonces vamos a revisar los transformadores electrolíticos que tiene, las capacidades, si están bien, porque parecen de buena calidad, y algunos transformadores que están, algunos condensadores de papel que están incluso inhabilitados. Esto no tiene que ver porque esta es la parte de la alimentación, que ya le he puesto una toma nueva, adaptada, en la cual vamos a también reconstruirla. Esto es lo primero que vamos a hacer. Vamos a limitarnos a esta zona, que sería esta zona. Sería esta zona en el esquema de diagramación, lo cual incluye que para poder revisarla tenemos que ver la conexión de los filamentos en serie de todas las válvulas, que tienen un orden predeterminado. Recuérdense que el orden es siempre los voltajes en forma, se acostumbra en forma creciente. Primero lo de 12 voltios, después la de 50 y después la de 35. De manera que la alimentación siempre llega a la que tiene más voltaje, para en caso de alguna subida de tensión puedan resistir más. Entonces vamos a revisar esta zona y reconstruirla. Esta es la zona del filtro Pi, donde están los condensadores, que hay uno de 60, uno de 40 y uno de 40. 60, 40 y 40. Vamos a ver qué cosa tenemos y llevarlo en la medida de lo posible, lo más exacto a lo que indica el esquema, ¿no? Entonces vamos a revisarlo. Entonces acá tenemos uno de 47, que puede ser era 1.60 y 2 de 40. Acá hay 2 de 40. 2 de 40. Vamos a revisarlos. Y este es de 100, lo cual está muy por encima, porque era 2 de 60, 2 de 40 y 1 de 60. Pues el momento en que tiene de 100 era 60, 40 y 40, 2 de 40 y 1 de 60. Acá hay 47, acá es de 100. Entonces esto prefiero dejarlo, porque si bien puede funcionar, esto podría exigir a veces a la válvula. Entonces mejor es ceñirnos lo más posible al esquema. Vamos a revisarlo y no voy a aburrirlos ustedes con el tema, pero sencillamente voy a medirlo con un capacímetro, cuál es la capacidad de estos dos actuales, y quitar el diodo y habilitar esta zona con el cable de alimentación, cable de línea. Eso sería nuestro primer avance, y de paso vamos a codificar lo que vamos haciendo
y marcando en el esquema eléctrico lo que vamos avanzando como que revisamos la instalación final. Estos son los condensadores electrolíticos que hemos sacado. Vamos a ver este primero, que son de 47 microfaradios, son dos. Vamos a medir con el capacímetro. Polo positivo y polo negativo. Y el primero da 71,6. Casi 50% por encima. Y el segundo $74. O sea, estos dos están muy por encima, por lo tanto este no va. Y este otro de 100 microfaradios positivo, este es el negativo, 81 en lugar de 100. Significa que este tampoco está en valor, aunque debería haber sido 60, pero como está en 80 también lo retiramos, pese a que los dos eran Rubicon, aparentemente de buena marca. Este no. Pero son ambos japoneses. Hemos preparado este banco, y en este banco de condensadores lo que estamos poniendo son 47, 2 de 47 en lugar de 40. Hemos habilitado 2 de 47. Este es el punto común, que es la masa, y estos dos son 2 de 33 microfaradios que están en paralelo. Entonces deberíamos de tener 66 con el verde, el cable verde, que es la masa, y en cada uno de estos los 47. Vamos a ver primero con el primero este de acá. Tenemos 64,6 para el que marcaba 60. Vamos a utilizarlo, ningún problema, la diferencia es pequeña. Y estos dos deben ser de 47. Entonces el primero nos da 44,2 y el segundo 43,4. En lugar de 40, entonces este banco de condensadores vamos a usarlo como reemplazo. Vamos a ubicarlo aquí, en donde iba el condensador original, que era triple, y para que ajuste vamos a ponerle un GBcito para tenerlo fijo. Entonces me refería a que esto voy a ponerlo en este anillo metálico para agarre. Bueno, vamos a explicar un poco lo de el dimensionamiento del transformador de audio con un ejemplo, y vamos a después llevarlo a la práctica. Este es el esquema de lo que sería el transformador de audio, el devanado primario y el devanado secundario, que tiene partido en un punto. Entonces tiene en realidad dos devanados en la parte izquierda o la parte secundaria.
Los datos que nos dan en el fabricante de la radio, de esta Hallicrafter, es que la impedancia del altavoz del parlante es 3.2 ohmios. Lo normal es que una radio solamente tenga el altavoz, no tenga, como en este caso, salida para poder, mediante un switch, alternativamente elegir colocar un altavoz o elegir colocar un audífono o un fono, que le llamamos acá. Pero en el caso de esta radio nos dicen que la impedancia es de 3.2 ohmios para el altavoz y para los audífonos va a ser de 15 ohmios de impedancia. En el caso de que no la tuviésemos, lo que podemos aproximar es con un tester medir la carga resistiva pura, y esa carga resistiva pura después aumentarle 25%, es decir, multiplicarla por 1.25. Por ejemplo, podría haberse dado en el caso que si medimos en el altavoz la bobina, podría haber tenido 2.8 ohmios. Si la multiplicamos por 1.25 nos va a dar 3.2 de impedancia. O sea, la impedancia siempre hay una aproximación de 25% encima de la carga resistiva pura. En este caso vamos a dar como dato de que nos han dicho que la impedancia del altavoz es 3.2 y del fono es 15.0. Entonces, otra de las cosas que tenemos que tener es lo que está a la izquierda, es la válvula de salida del output, que es la 50L6. Y el dato que nos interesa de la válvula de salida es justamente el que está en la parte inferior, que dice Load Resistance, que es la resistencia de carga. Son las resistencias máximas. Y acá nos dicen que para el caso de un voltaje de placa de 110, tenemos un ohmiaje resistivo máximo de 2000, y si fuera de 200, tenemos una carga resistiva, una impedancia de 4000 ohmios. En nuestro caso, de acuerdo a como vemos el manual, nos dice que vamos a trabajar con voltaje de placa de 110, es decir, 2000 es nuestra impedancia de máxima que va a tener la válvula como resistencia. Entonces acá lo estoy colocando, impedancia del primario de la bobina, del transformador 2000, que es lo mismo donde se va a colocar la válvula, porque la válvula viene acá en la placa, y va a ingresar 110 voltios, que también es dato. 110 voltios, que es el dato acá de la placa. Entonces tenemos 110 voltios, impedancia de 2000. Y como dato de salida tenemos que, voy a explicar solamente el caso del altavoz, y ustedes pueden seguir en este mismo documento el caso del fono o del audífono. En el caso del altavoz tenemos 3.2 ohmios de impedancia, que es en el N3 es el número de vueltas, digamos, de la parte donde se conecta el altavoz, y N1 es el número de espiras de la toma primaria, del devanado primario del transformador. Entonces vamos a centrarnos en la parte superior, que es lo que hago el cálculo solo del altavoz. Entonces tenemos que primero encontrar una relación de impedancias. La relación de impedancias es la división entre los 2000 que tenemos acá y el 3.2 que tenemos de impedancia del parlante. Entonces 2000 entre 3.2 nos da 625 como relación de impedancias. Ahora tenemos que sacar la relación de transformación, pero para la relación de transformación existe una fórmula que ya está determinada, no es motivo de esta explicación. El cuadrado de esta relación de transformación entre el número de vueltas del primario y del secundario elevado al cuadrado debe ser igual a la relación de impedancias. Vale decir que el cuadrado de esta relación es 625. Si eliminamos el cuadrado,
la relación de vueltas entre N1 entre N3 va a ser la raíz de 625, la raíz cuadrada es 25. Quiere decir de que la relación de transformación entre devanado primario y devanado secundario para el caso del altavoz debe ser de 25 veces menor. Es decir, este transformador va a bajar el voltaje en 25 veces. ¿Correcto? Si vamos rápidamente en el otro caso, en el del audífono, la relación también es 2000 entre 15, que es la impedancia, son 133 veces. Entonces la relación de el primario con el secundario es la suma de estas dos vueltas, porque el audífono va entre el comienzo y el final, que se cuentan todas las vueltas. La relación es la raíz cuadrada de 133, es decir, 11.55 veces. Vale decir que del voltaje que tenemos en el primario, el voltaje secundario va a ser 11.55 veces menos que vamos a tener en el fono o en el audífono. Y en el otro caso, como dije, es 25 veces menos. Si estamos hablando de un voltaje aproximado de 110 voltios, entre 25 veces, más o menos podríamos decir que estamos hablando de un poco más de 4.5 voltios que estaríamos manejando acá para parlante. Y en el caso de los audífonos, estamos hablando alrededor de 10 voltios que deberíamos de tener entre punto y punto. ¿Qué consideraciones adicionales tenemos que tener? Que a la hora de conectar este transformador, en el devanado primario siempre hay una resistencia. Esta resistencia debe ser tal que el B+, que es en donde se conecta, por acá ingresa B+, para alimentar a la placa de la válvula de audio, el B+, esta resistencia, carga resistiva pura, debe de estar normalmente entre 350 y 550 ohmios, de manera de que no afecte mucho la salida del rectificador, el voltaje del rectificador, y llegue con poco voltaje a la placa. Eso le quitaría potencia, le quitaría volumen a la válvula. Por lo tanto, debemos de cuidar de que esté en unos rangos de entre 350 y 550. Esa es una de las consideraciones que hay que tener. Si la carga resistiva es menor, indudablemente va a llegar más voltaje, al llegar más voltaje va a haber más volumen, pero al llegar más voltaje va a tener mayor intensidad dentro de la válvula, entre ánodo y cátodo, con lo cual los miliamperios que circulan, al ser más altos, le quitan vida a la válvula por estar sobredimensionado la intensidad de corriente. Una segunda cuestión que tenemos que tener en consideración es que hay que tener en cuenta el tamaño del transformador, es decir, la potencia del mismo, porque acá hay un voltaje alto y amperaje bajo, y en el lado convertido va a haber un voltaje bajo y amperaje alto. Entonces hay que tener en consideración que los voltajes que se manejan acá, por decir, si acá son 110 voltios por una intensidad que aproximadamente, según lo que nos dice acá la válvula, es de 50 miliamperios. 50 miliamperios por 110 voltios podría estar del orden de los 5 watts. Entonces este transformador en este devanado debería estar en 5 watts, quiere decir que acá también debería haber una consideración parecida, y tenemos que dimensionar los enrollados de manera de que puedan resistir y no se queme el devanado, porque es común quemarlo en la parte izquierda cuando el
el voltaje se dispara por alguna falla de un condensador, entra más corriente y se nos quema el primario de los enrollados, porque normalmente es un cable bastante más delgadito, y esta parte se inutiliza, como es el caso del transformador que estamos reemplazando. Entonces, he explicado esto y cómo hemos calculado el transformador, que este es el caso real para lo que nos atañe en esta radio. Vamos a la parte práctica para hacer la medición y ver cómo está el transformador. Vamos a avanzar con la parte práctica del transformador de audio y explicarles, después de que han escuchado lo último que les he explicado en la teoría, vemos acá que necesitamos una relación de transformación, en el caso del altavoz, de 25 veces menos, y en el caso del fono o del audífono, 11.5 veces menos. Entonces, si también sabemos que la válvula va a recibir alrededor de 110 voltios, necesitaríamos tener 110 entre 25 igual 4.4 voltios para el speaker, el altavoz, y para el audífono 110 entre 11.55 igual 9.5 voltios. Entonces necesitamos 4.5 voltios y 9.5 voltios. Entonces, si va a entrar 110, y ahora acá vemos que yo he encontrado este transformador, es un transformador que tenía ahí guardado, un primario y un secundario que tiene punto común, y después 3 voltajes de reducción. Si es 220, llevaba a 15, a 24 y a 30. Pero como va a trabajar a 110, que es el voltaje que va a recibir, en realidad ya no va a llevar entonces a 15, sino a la mitad, a 7.5, a 12 y a 15. Ahora, acá vamos a verlo, vamos a ampliar la imagen. Entonces acá le decía, en rojo va a 0, 15, 24 y 30, y en azul con 110 va a 0, 7, 5, 12 y 15. Y nosotros necesitamos 4.5 y 9.5. Entonces los 4.5, ¿cómo lo puedo tener? Entre 7, 5 y 12 hay 4.5. Justamente entre estos dos hay 4.5 voltios. Y entre el primero y el último hay 12 voltios. Entonces acá hay 4.5, acá hay 12. Este 4.5 está bien, y este 12 necesitaba 9,5. Entonces va a ser más voltaje. Entonces, si hay más voltaje para el audífono, le da más volumen, y eso podría ser un problema. Lo podría manejar con algo de resistencias, en lugar de la de 15 cambiarla, para cambiar la impedancia, pero no creo que haya ningún problema entre 9, 5 y 12. Por lo tanto, tampoco lo voy a usar en forma constante, sino solamente la idea es que... Y vamos a verificar si conseguimos esos voltajes. Vamos a ir aumentando. Fíjense que ya voy teniendo voltaje, o sea, así funciona este transformador. Estoy en 37, 45, 56, 65, 89. Claro que está en vacío, ¿no? 104 y 112, que es lo que vamos a
a llegar y tenemos 4.3, necesitábamos 4.5, está bastante aproximado. Entonces sí me serviría este devanado, y en el otro devanado debería tener, recuerdan, 9.5, y vamos a ver cómo nos arroja con este. Y sale 12 en lugar de 9.5, lo cual es un aproximado que podemos usar. Incluso tengo 113 voltios, bajaría un poquito. Ahora sí estoy en 110 voltios, sería 11.7, y lo que sigue aquí tendría 4.2. Con respecto al chasis y los cambios, voy a explicarlo de otra manera, que tenía la intención de hacerlo etapa por etapa, pero cuando uno se involucra en el trabajo, ya me fui con todo para adelante y cambié todos los condensadores. Por lo tanto, fíjense acá en la parte de atrás están todos los condensadores de paper cup, de papel, que hemos cambiado. Ninguno me tomé la molestia de evaluarlo, a ver si servía o no servía, porque a la larga están tan antiguos y resecos que van a acabar funcionando mal y van a malograr otra pieza. Entonces lo mejor es, de arranque, elimínenlos y cámbienlos. Estos son como 10 que hemos cambiado. Estos son los 3 electrolíticos. Uno era doble, o sea que hay 4 electrolíticos que hemos cambiado, que ahora voy a explicarlo. Hemos restituido, quitándole aquí el diodo para volver con la válvula, la rectificadora, que es la 35Z5, y acá hay un par de resistencias. Todos los condensadores de tipo dominó, que son de mica de plata, esos son muy raros que se malogre, y las resistencias mayormente no las he tocado. Quiero darle energía tal como está para ver cómo funciona, y si alguna resistencia nos fallara individualmente vamos a comenzar a tocarlo. Hemos cambiado todos estos condensadores por condensadores tipo gota, son de poliéster, son bastante económicos, pero buenos, muy buenos, y en tamaño mucho más pequeño que lo que está. Y este es el pack de electrolíticos, ¿no? Estos electrolíticos, a los más pequeños he puesto, acá hay 4, estos dos son de 47 porque no conseguía de 40, y acá tengo 2 de 33 que los he puesto en paralelo, con lo cual tengo 66 porque necesitaba uno de 60. Quiere decir que aquí hay 1, 2, y estos conjuntos son el tercero. Acá hay 3, y el cuarto, porque son 4, el cuarto lo vamos a ubicar por aquí, está acá adentro, es uno pequeñito. Esto era de 20 microfaradios, si mal no recuerdo, que está aquí en la válvula de potencia, que sería, según el esquema sería este. Según el esquema sería este de aquí, el de 20. Entonces vamos a explicar rápidamente lo que hemos hecho. Primero, una cosa que es importante que sepan: este es el tubo 35Z5 que va a ir en reemplazo del diodo que habían puesto, y este, pese a que es una base octal, que debe tener 8 pines, no tiene 8, no tiene, si ustedes ven, 4, 5, 6, hay 2 pines que no están, y muchas veces en los zócalos ustedes van a ver que las 8 patillas, los 8 postes están con conexiones. Entonces la primera
pregunta que se harán es, uy, se han equivocado, ¿por qué están conectados si pese a que no haya conexión? No, no es así. Los postes lo están tomando para apoyo de conexiones. Como no tienen ninguna conexión directa a través de un pin, son postes flotantes que son a veces utilizados. Acá hay uno que está en el aire, no lo han tocado, pero a veces son utilizados para, por ejemplo, si fuera este caso, para unir dos resistencias y que no estén en el aire y los apoyan en un poste que no tenga uso, que no tenga conexión. Hay que tener mucho cuidado. No todos los postes que no tienen conexión necesariamente se pueden utilizar. Hay veces que tenemos algunos pines de las válvulas que según las especificaciones no debe de llevar conexión alguna y no se puede usar como poste de apoyo. Ya tener en cuidado eso. Entonces es una de las recomendaciones. Lo segundo es que cuando agarré este chasis, al haber modificado y haberle puesto un diodo, encontré también varias modificaciones adicionales, algunas inexplicables, otras que podrían haberse explicado con el diodo, pero por ejemplo encontramos esa famosa que le llamamos caja negra, que no era más allá que un autotransformador que lo llevaba a 220 y de 220 después lo bajaba a 110. Entonces he preferido eliminar eso y mantenerlo tal cual es su diseño original de 110, y eso me ha hecho cambiar alguna de las conexiones de los cables que habían extendido por encima, que podían crear interferencias. O sea, he tratado de limpiarlo todo en la medida de lo posible. Por eso que ustedes comparan esto, se va a ver bastante más limpio de componentes, tanto porque son más pequeños los componentes actuales, como que he eliminado cableados que habían puesto. Eso número 2. Número 3, habían conexiones que hasta ahora no entiendo por qué estaban así. Por ejemplo, del segundo transformador de frecuencia intermedia, el cable negro, que está aquí, ¿no? Este cable que está aquí, no estaba conectado como debe ser, tal como indica el esquema, ¿no? El segundo transformador, el cable acá, el cable negro de frente entra al potenciómetro a través de una resistencia, ¿no? Y de un filtro entra al potenciómetro de volumen. En el caso de lo que encontré que desde este punto había un cable negro directamente conectado a la entrada del potenciómetro, saltando el R7 y el condensador, lo cual es una cosa muy rara porque el filtrado debe haber sido bastante malo. Entonces he eliminado el cable que venía desde aquí hasta el punto intermedio de la toma de este potenciómetro y lo he regresado como dice el esquema. Ese es uno de los cambios que no he entendido por qué lo habían hecho, y lo estoy regresando como era originalmente. Otra de las cosas también mencionar que acá hay 4 condensadores que son explicados aquí, y son bien curiosas esas plaquitas. Está explicado en la parte de acá. No lo he tocado, he querido conservar la curiosidad del dispositivo, pero acá están los 4 condensadores, y como son de poca capacidad, espero que no nos dé problemas. Vamos a probarlo, y no lo he tocado. ¿Qué otro tema importante mencionarles? El efecto que conversamos sobre el VFO para la banda lateral y para la CW o la clave Morse, ¿no? El efecto del VFO es importante. En el modelo S28 original tenía una válvula que hacía solamente el efecto para hacer una especie de heterodinaje,
adicional para las ondas de la banda lateral y de la clave Morse. Con los meses, para ahorrar costos, la Hallicrafter eliminó la válvula adicional, la sexta válvula, porque ahora tiene 5, y eso lo reemplazó por un híbrido, que es lo que en algún momento he tratado de explicarles, y vamos a ver si lo vemos acá, que es estos dos condensadores. Por ejemplo, no los he encontrado, no están en la radio. ¿Ya? El C8 y el C10 no están en la radio. Entonces, dándole vueltas al asunto y viendo las especificaciones, y según esta tabla de componentes, el C8 y el C10 dicen wiring capacity. Significa que acá no habían condensadores, sino era la capacidad, el efecto de capacitivo se lo da a través de cable. Y esto, el C8 y el C10, si ustedes ven a dónde llega el C8 y el C10 llega al poste 4 y el C10 llega al poste 8, al 4 y al 8. Entonces, si nosotros revisamos acá, y para eso vamos a ampliarlo, y vamos a ir a la zona de aquí. Ya, vamos a tratar de mostrar, el efecto. Este cable que viene desde, este cable va hasta el switch conector de la BFO para la banda lateral y para la clave Morse, o la CW, que es onda continua, continue wave. Este cable viene, atraviesa por acá por la radio, y después con el cable que va al poste 8, ¿no? Es entrecruzado. Si ustedes ven acá, está entrecruzado, de manera de lograr un efecto inductivo sobre la apatía 8, que es la famosa wiring capacity, que da capacidad que le están dando por inducción a esta apatía, lo que sería el C10. Y en el caso de la apatía 4, justamente fíjense que llega hasta aquí, fíjense, llega hasta acá, que esta es la 4, ¿no? Esta es la 4, y esta curva que entra también hace un efecto de inductivo sobre el poste, y ese sería el equivalente, la simulación de lo que sería el otro condensador. Entonces, estos dos condensadores, como lo dice en el esquema, es wiring capacity, es capacidad por cable. Eso es la famosa, el BFO, que tenía esta radio. Con eso se evitaron tener el tubo adicional, ¿no? Y eso es una BFO, es Bit Frequency Oscillation, que es la frecuencia de oscilación de batido. La verdad es que es muy malo, porque según he leído comentarios diferentes, prácticamente servía de muy poco, había perdido mucha calidad con lo que ya no era muy bueno del S28 original. Esto era bastante inferior por este acoplamiento, este híbrido, pero algo se podía escuchar. No sé si en la práctica lo vamos a poder comprobar nosotros, pero algo se podía escuchar, y ellos podían decir: oye, esta radio sí tiene el batido del BFO, y efectivamente lo tiene muy malo, pero lo tiene.
Entonces no nos engañaban, pero sí era algo muy tonto y muy simple. Después, ¿qué otra cosa vemos acá? Le he puesto vamos a reducir la vista para que podamos apreciar, y vémoslo en foco. Un poquito más a la reducción. Le he puesto, como ven, en el lado de aquí un portafusible. Por el momento está con medio amperio. Vamos a ver, creo que es más que suficiente. Le he puesto también acá el nuevo adaptador para la toma de energía, porque estaba roto el original. Y muy rápidamente vamos a ver los cambios, para que vean el esquema de trabajo. Primero que voy repasando cada una de las conexiones, y conforme voy verificando la voy marcando encima, repasando con resaltador amarillo, para ver que efectivamente llegue a este punto, y ahí se pueden encontrar sorpresas, que algunos cables pudiesen estar flotando y se han salido. Entonces esta es una manera de verificar, y con el tester también vean que hay conectividad entre los puntos. Lo que está en celeste o en azul resaltado es porque han sido modificados y cambiados. Lo que está en amarillo significa que se ha mantenido. Este es un esquema de repaso de la circuitería del mismo, y después la misma codificación que hay aquí de números en los esquemas, la he mantenido en la misma radio, que lo he puesto con masking tape con los números, para poder hacer un seguimiento muy rápido, muy sencillo. Entonces, habiendo hecho todos los cambios de condensadores, por ejemplo, podemos revisarlo rápidamente, y van a darse cuenta de lo fácil que es. Vamos a revisar, por ejemplo, la sección de el tubo rectificador. El tubo rectificador dice de que tiene un condensador que es el C28. Este es el rectificador. ¿Cuál es el condensador C28? Acá está el C28, que es este de mica. Correcto, este de mica que no se ha tocado. Después tiene un condensador C14B, que es electrolítico, y acá tenemos los electrolíticos. C14B es este cable rojo que está llegando acá. Después tenemos el C27, que es un filtro que va justo donde está el bulbo de eliminación del dial. C27 y el dial son estos dos cables, el rojo con el blanco. Entonces de uno de ellos sale el C27, que es este condensador, y el bulbo dial tiene una resistencia R17 entre los dos extremos. Y si vemos el bulbo del dial aquí, se dan cuenta que tiene la resistencia R17, con lo cual después vemos que hay un componente que es el R18, y si buscamos acá el R18 es esta resistencia, el R18. Acá tenemos el R17, que ya lo vimos. Después tenemos otro que es el R19, que es esta resistencia de acá, y el R19 es esta resistencia de acá, y el R20, que es esta resistencia de acá, que toca con el R19, es esta. Y sobre el punto medio vamos al transformador de audio. Sobre el punto medio, que es este, vamos al transformador de audio. Por eso que este cable rojo está yendo a la parte posterior, a la parte de encima del chasis, junto con el cable azul, porque ahí va a ser conectado el transformador de audio, que es este, entre cable rojo y azul. Por eso lo hemos tenido rojo y azul. Entonces ya hemos visto este tubo, esta válvula. Vamos a ver esta válvula que es la de potencia, que sería esta de acá.
tiene una resistencia y un condensador electrolítico. El condensador electrolítico es este y la resistencia es la R, ¿dónde estamos acá? R12 y R13. Entonces esta es la R12 y esta es la R13, R12 y R13. Entonces ya las tenemos identificadas, R12 y R13. Tenemos C11A, que es el C11 y C11B. Estas plaquitas son el C11A es este. Ven que va al tubo ese. Tenemos un C15. Que debe estar aquí, es el filtro este, el C15. Bueno, y así vamos revisando las demás válvulas y recorriendo con la codificación, y vamos a ver que llegamos al esquema que ya lo hemos visto y explicado, el esquema completo. Entonces, terminado esto, acá tenemos el chasis vivo. No puedo hacer las modificaciones que hacen en otros sitios en donde el cable de alimentación le quitan la parte viva del chasis poniéndole un cable con polaridad, en donde el plug más chiquito, más pequeño es el que da el positivo y el otro es el neutral. Porque aquí en mis instalaciones, acá en donde estoy trabajando, en este tallercito, tengo un cable bipolar que es indiferente en la polaridad como uno lo enchufe, y tampoco tengo conexión a tierra. Por lo tanto, a mí no me sirve, porque indistintamente yo puedo invertirlos y puedo tener el vivo o en el chasis o en el otro ramal. Entonces no es para mí ninguna ventaja. Estoy dejando la instalación tal cual era la que venía de fábrica. Explicado esto, pues ahora solamente nos queda darle la vuelta para que vean lo que vamos a hacer ahora. Vamos a adaptar este transformador, que vamos a ponerlo en la parte encima. Justamente esto se conecta acá, como vimos. Esto se conecta acá. El transformador que tenía era bastante más pequeñito. Este es mucho más grande y potente, por eso no tenemos ningún problema. Y esta chasis tiene este gran espacio, porque el mismo chasis era utilizado en el modelo S28 original, y en esta área iba montado el tubo, que es el tubo que hacían el batido para las bandas laterales y para la banda SW. Pero al haber retirado esa válvula quedó el espacio. El que da el espacio voy a aprovecharlo para poner este transformador que mal no se ve, y voy a hacer una repasada final de la circuitería. Por ejemplo, acá veo unos cables sueltos, quiero ver podrían haberlos puesto para hacer las calibraciones. Quiero ver el mismo y ponerle todas sus válvulas y meterle energía. Entonces en eso estamos, y vengo con esa parte, con el transformador ya puesto, ya adaptado, las válvulas colocadas y el dial, y le metemos energía juntos para ver qué sorpresa nos va a aparecer. Bueno, llegó el momento de meter la energía, y una de las cosas que hay que hacer antes de dar este paso es una nueva revisión de todas las soldaduras, que estén bien, que no hayan cruces entre cables. Vean cada zócalo, vean cada cable que llega, que esté bien soldado, que no haya soldaduras frías, que no hayan restos de cable, pedacitos muy pequeños que se hayan caído y hecho corto entre puentes. Eso es bien frecuente, no se confíen si pasa.
como hay una maraña de cables, a veces se quedan atrapados, crean un corto, en algunos casos hacen tierra o masa, y en otros casos pueden hacer un cortocircuito que complique una válvula. Entonces revisen que no haya ninguna sobrante o basura que se haya caído, o de soldadura. Una vez que han visto todo eso, prendemos la radio, encendemos el potenciómetro, y antes de enchufarlo tenemos que ver en el cable, acá tiene que haber una carga resistiva que nos indica que hay corriente. Si la carga resistiva fuera cero, ¿no?, que esto estaría indicando que hay un cortocircuito. ¿Por qué? Porque entre estos dos, si hay cero de carga resistiva, significa que acá hay un cortocircuito y no lo podemos conectar. Y si por el contrario hay infinito, una cantidad muy alta, significa que no pasa corriente, no hay resistencia, y debe haber posiblemente algún filamento o alguna soldadura abierta que no ha. Lo normal es que tengamos una carga resistiva alrededor de los 120, 130, 150 ohmios, y eso lo vemos con el tester, y vamos a ver aquí que nos está arrojando. ...122 ohmios. 122 ohmios significa que sí hay resistencia, no está ni en corto ni abierto. Entonces, el primer paso está dado. Segundo paso, vamos a conectarlo ahora al variac. El variac lo vamos a tener en cero. Y una de las cosas que lo acabo de hacer hace un momentito, hice esta misma prueba y me salía la carga resistiva, me salía altísimo, infinito es 1. Y revisando todos los cables, todo, me di cuenta, revisando válvula por válvula, que la 12SK7, entre la patilla 2 y 7 está el filamento. Entre esta patilla y esta patilla es filamento, y si medía continuidad, estaba abierta. O sea, esta válvula no sirve. No recuerdo bien en el video anterior cómo nos dio en el probador, pero la he cambiado, he ordenado válvulas y le he cambiado por una de otro radio que le he puesto, por lo menos para la prueba, para ver si las conexiones están abiertas. La verdad es que le hemos hecho una serie de modificaciones, como hemos explicado. Le hemos cambiado cableados que iban en otro sentido, había muchos puentes, había el diodo. Le hemos hecho mil cosas y le hemos cambiado el transformador. Entonces vamos a ver qué nos arroja. Incluso le hemos puesto un bulbo que es de otras características, ¿no? Es un bulbo que tiene menos carga resistiva, entonces debería alumbrar menos, y eso podría hacer peligrar mucho voltaje en las válvulas, y eso es una de las cosas que vamos a verificar. Por lo menos quiero medir voltaje en 2 válvulas para ver a cuánto llegamos. Entonces vamos a meterle carga resistiva de a pocos. Recuérdense que estoy con el radio encendido. Esta es la válvula, el foco, y vamos a meterle de a poco. Vamos a comenzar primero mirando el foco, a ver si, fíjense, ya el foquito marca que hay paso de corriente. Eso significa que está llegando corriente por lo menos a la rectificadora. Acuérdense que el foco está y ya se bajó, es que estamos en 47 voltios. Vamos a darle un poco más, vamos a darle ahí 88 voltios. Recuérdense que el foco está aquí entre la 2 y la 3 de la rectificadora. Significa que vamos bien, no hay ningún sonido, vamos, estoy con 87 voltios en el variac, y vamos a ver qué voltaje nos va llegando acá.
lo ponemos en continua, perdón, en alterna, porque va a medir los filamentos, y entre la 2 y la 7, aquí debe tener en la... Uy, mira, solo comenzó a sonar. Significa que la válvula ha callado. La idea que hay es que excelente. De todos los penales existen reclusos que tienen acceso a teléfonos y hacen llamadas extorsivas, ¿cierto? Entonces, no sé si usted nos puede decir de qué penales se ha verificado que sale. Uy, excelente. A la primera, es que hemos sido ordenados como ustedes han visto. De los penales. Estoy con 88 voltios. Eso es lo que me preocupa. Le he puesto una antena, es un cable blanco que va por atrás. Hay ruido, pero vamos a verlo. Este es el potenciómetro de volumen. Fíjense, por ser un chasis vivo, mira cómo hace en tierra. Si pongo la mano acá puedo electrocutarme. Tiene muy buen volumen. Ya, entonces vamos a ver ahora con 89 voltios cuánto nos llega a la rectificadora entre la 2 y la 7. Estoy en voltaje variable. Esta es la 7 y esta es la 2. Me está llegando 22 voltios con 87. Esta es una válvula que llega a 50 voltios. Entonces podríamos darle más. ...120 voltios... ...que es el voltaje que va a trabajar. Esta es la 2... 49.5 y este de 50 voltios... ...por eso no hay problema... ...puedo dejar ese bulbo... ...y con ese bulbo estaríamos... ...con los voltajes establecidos. Ahora, lo único que no va a tener la potencia... ...para alumbrar con intensidad que tiene el bulbo 47, este es un bulbo 44. Entonces ahora lo único que nos falta es, vamos a verificar con ustedes las otras bandas, a ver si hay sonido. Este es el lector de bandas. Esta es otra frecuencia. Son las ondas cortas. Vamos a subir un poco el volumen. Si hay sonido. Es cuestión de antena, no estoy con la antena adecuada para onda corta. Eso podemos hacerlo cuando tengamos el receptor ya montado en su chasis y vamos a ajustar algo los trimmers, todo para ver qué conseguimos. Un éxito. Excelente, estoy contento que ha salido bien la primera. Si somos ordenados, funciona. Vamos a meter en su case y vamos a jugar un poco con qué encontramos y qué no encontramos.
listo para poner energía. Ya está el transformador en su lugar. Le he puesto dos pernos. Ya tenemos vestida el chasis con sus 5 tubos, 3 de cobertura metálica y 2 de cristal o de vidrio. Este es el 35Z5, que ya está cambiado por el diodo que tenía. Y decir antes de arrancarlo de que cuando adaptamos un transformador de audio como estos, que son aproximados, generalmente se afecta la calidad del sonido, porque estos transformadores que no están diseñados exactamente al modelo de la radio, seguramente que van a sufrir distorsiones y van a limitar algunos sonidos o en los bajos o en los agudos. Entonces estas adaptaciones siempre tienden a tener algo de merma. Si se quiere mejorar, pues hay que probar con diferentes alternativas de transformador hasta donde no se tengan distorsiones. Otra de las cosas que mencionar es que estos 2 puntos van sueltos, son para la alineación. Y finalmente también mencionar que este bulbo que estaba quemado era un 47 que tiene 0.1 amperios. Y las válvulas tienen que tener la misma capacidad de corriente, y el que he conseguido reemplazo es un 44, y el 44 no es de 0.1 sino de 0.25 amperios. Entonces, con eso, ¿qué problema vamos a tener? Ya de arranque les voy a mostrar un posible problema, que es que acá vamos a tener, al tener en paralelo con la resistencia de protección, porque este bulbo al final es como un fusible. Cuando hay una sobrecarga es lo primero que debe quemarse, y al quemarse pasa por la resistencia de la corriente, y al pasar por la resistencia se pierde la iluminación del dial, y los voltajes, como la resistencia es mayor, el voltaje baja, debe bajar en algo el volumen. Ahora, este bulbo en realidad, al pasar 0.25 amperios en lugar de 10, lo que está haciendo es, tiene menor resistencia, y al tener menor resistencia va a ser una menor caída de voltaje, y al tener una menor caída de voltaje a todos estos filamentos que están enseriados, lo que va a pasar es de que pudiésemos tener una intensidad de corriente, un voltaje que la suma de la caída de voltajes de los filamentos más el tubo esté muy cercano al voltaje inyectado. Por lo tanto, tendríamos que ponerle una resistencia para compensar en algo la diferencia de caídas entre el 44 y el 47. Ese es el número 1. Número 2, vamos a ver que si no es así, si la intensidad es suficiente, porque debe alumbrar con menos intensidad. Y si la intensidad no es suficiente, vamos a tener que cambiarlo por un 47 del tipo bayoneta, porque este no es del tipo roscado, y esto no lo tengo, por eso es que le he puesto esto. Bueno, vamos a encenderlo. Ya hemos hecho todas las conexiones transitorias temporales antes de meterlo al chasis, y vamos a ver cómo se comporta. Tengo una pésima ubicación, no tengo antenas, la señal va a ser muy mala, por eso es que vamos a jugar un poco con antena para ver el aparato, pero en fin, vamos a dar un inicio con el encendido, el fogonazo inicial, y vamos a esperar que caldee para
para ver cómo se escucha. Ahorita estoy con una antena aérea de más o menos 1,20 m, no más, y vamos a ver, ya las válvulas, por lo menos la de atrás, y hay un sonido. Ven cómo hace tierra, porque estoy tocando el cable, solamente con una mano estoy tocando el núcleo metálico. Ahora voy a cambiar de estación. Capto muy poco, ven, acá hay otra. Y siempre me ha inspirado. Acá hay otra. A ver, es un indicador, yo apelo a que no Hay le una más tengamos cercana, temor, más el temor clara. paraliza, y lo que menos podemos... La confusión que reinaba entre ellos. Acá hay otra. Y esa pregunta no iba a llevar. Una musical. Felices en la tierra, que nos amemos, nos respetemos. Otra religiosa. Luis Enrique es un gran periodista, reconocido periodista. Los profetas del recuerdo. Laura quería Es una terminología... Fíjense lo malo de la antena, que voy a hacer una prueba con otra antena ayuda. Bueno, vamos a mostrar ahora sí el radio dentro de su gabinete. Primero lo voy a mostrar sin la tapa posterior. He mantenido las leyendas, solamente la pintura, he hecho un enmascarado de estas litografías, de estas serigrafías. La idea es, he comprado un juego de stamping en G de letras, que lo muestro ahí, y voy a repasarlas con tinta blanca, con pintura blanca, tanto para la parte delantera y como para la tapa posterior, que les muestro cómo la tengo terminada. Este es la vista posterior, este es el transformador que le pusimos. Este es el tubo, este es el tubo, el SK7, que hemos reemplazado provisionalmente mientras nos llega el que hemos solicitado. Este es el conector que le hemos adaptado para mantener que sale el conector sin la tapa y no haya riesgo de electrocutar. Estos son los 3 terminales de antena, 2 para la onda corta y 1 para la onda media. Y bueno, esto es como estaría la radio en forma terminada. Ahora vamos a ver lo que le he puesto. Le he construido esta tapa posterior, que voy a proceder a cerrarla para antes de darle encendido. Bueno, esta es finalmente la radio. Vamos a encenderla. Recalcar que la intensidad de luz, primero por ser de día y segundo por tener un foco de muy poca intensidad, no ayuda ni se va a notar, no se aprecia absolutamente nada. De noche sí se aprecia, y vamos a ver un poco. Tenemos problemas serios de antena, acá no hay antena. Vamos a ver qué tenemos. Que calee, que caliente un poco para ver si agarramos algo de señal. Si no, vamos a intentar ayudarnos con la antena esta de Look, la Texum, pero vamos a ver primero así.
sin ninguna ayuda. Ahí tenemos sonido. Logitech, tu tienda virtual para mascotas con delivery incluido. Ingresa a www.logitech. Al WhatsApp. Muy pocas estaciones. En oración a Dios. Vamos a ayudarnos con la antena Tec-Zoom. Vamos a hacer una prueba final. Recordemos que por la pobre calidad de antena me quiero ayudar con esta antena chinita, esta Tec-Zoom, que es un loop para darle por inducción señal, a ver cómo se comporta. Primero sin la conexión de la misma. Acá tengo los cables desconectados y vamos a encender. No se nota por la claridad del día el día encendido. Vamos a esperar que caldeen las válvulas para tener algún sonido. Fíjense cómo ahí tenemos sonido. Ahora vamos a captar una estación débil. Conforme a su voluntad, su palabra es su voluntad, por eso la reveló. Bien, estación débil. Ahora vamos a ponerle la antena Tec-Zoom. Y vamos a Carle, puesto el asunto. Las cláusulas condicionales. buscar el acoplo con el sintonizador, que es un condensador variable en paralelo con el loop. Existen ciertas cláusulas condicionales. La primera Vamos con otra es estación. la conducta. Bien, estación débil, nuevamente, y sintonizamos. Vamos con otra. Y hay una estación. Y la sintonizamos acá. Tiene reseñas de videojuegos más recientes para que vale la pena comprarlos o no, al igual que varios productos que hemos venido reseñando también a lo largo de estos meses. El equipo. Antes que compres algo, entra a Newsgeek y mira si lo hemos probado. Otra para que sepas estación. realmente qué pensamos de un producto, porque no te... Bueno, y así. Acá hay otra estación. La sintonizamos aquí. Bueno, ese es el producto de la radio, la Halley Crafter S38B. Salió adelante.
Y voy a repasar, como les dije, las leyendas con el tapón, el heavy, para poder resaltar las letras tanto posteriores como las de la carátula de la radio. Vamos a apagar.